Feliz sábado, hermanos. Amén. Es un gusto estar con ustedes. Amén. Y gracias a Dios por el privilegio y también por la invitación. ¿Verdad? Hace poco estaba leyendo los datos de una estadística. Hay una encuesta que se hizo a la membresía de la iglesia. No sé exactamente qué países abarcó. No sé si eso incluyó a El Salvador también. Pero me sorprendió. Los resultados son bien sorprendentes. ¿Por qué razón? Porque aproximadamente un 26% de las personas encuestadas adventistas todavía piensa que el alma es algo que tenemos adentro y que sabe cómo no podemos. Es increíble. Porque es lo que piensa el mundo, eso es lo que piensa otras religiones, ¿no? Pero que alguien que la repita todavía esté creyendo eso, claro, es alarmante. Es alarmante. A mí me preocupa, no sé de usted, pero es importante que tengamos. Por eso es que voy a compartir con ustedes un tema hoy que precisamente va en esa dirección. Primero, hermano, primero nosotros debemos de tener bien clarito, pero súper claro, que la vida no existe sin cuerpo. La vida no existe fuera de un cuerpo. La vida solo existe con un cuerpo. Y entonces para eso debemos de recordar Génesis, el capítulo 2 y el verso 7. En el capítulo 2 y en el verso 7 dice que Dios hizo a Adán del polvo de la tierra. Y ahí estaba, ¿no? Ya estaba hecho. Pero había algo que le faltaba. ¿Qué era lo que le faltaba? Y lo que le faltaba era que él no respiraba. En otras palabras, hermanos, cuando Dios hace del polvo de la tierra primero a Adán, antes de que le dé el soplo, ¿qué era Adán? ¿Ah? ¿Sabe qué era? Un cadáver. ¿Sí o no? Eso era. Es un cadáver. Es un cuerpo que no respira. Eso es un cadáver. Entonces, ahora dice el verso que Dios viene y le da el aliento, le da el soplo de qué? De vida. Entonces, cuando el soplo, la palabra griega es ruah, el soplo y el cuerpo que está hecho del polvo de la tierra se unen, entonces surge la vida. Y ahora, dice la Biblia, Adán era un ser viviente. Un ser viviente. Y en las versiones más antiguas, como la versión del 1909, la Reina Valera, y las más viejas de esa, ¿saben? Ahí no decía un ser viviente, ahí decía un alma viviente. Y aquí comienza el enredo, hermanos, ¿verdad? Porque un montón de gente no entiende que es un alma. La palabra que en la mayoría de los casos, la palabra griega que se traduce como alma es nefesh. Y nefesh lo que significa es ser que respira. ¿Qué significa? Es
es un alma? Un alma es un ser que respira. Cuando estaba ahí Adán sin poder respirar, ¿era un alma? No. Cuando Dios le da el aliento, entonces él se convierte, y bien lo decía la Biblia antiguas, en un alma viviente. ¿Por qué? Porque comenzó a respirar. Entonces, entendamos, ¿qué tenemos aquí? Tenemos primero un cuerpo. Cuando el cuerpo recibe el aliento, y el aliento es el espíritu, porque muchos piensan que el espíritu es también algo así, no, el aliento es el espíritu. En hebreo, ruach significa soplo, significa viento, significa aire, eso significa ruach en hebreo. Entonces, es el cuerpo, es el soplo, y el cuerpo más el soplo llegan a ser ¿qué? Un alma viviente, que en la versión moderna ha sido traducido como ser viviente. ¿Estamos entendidos hasta aquí? ¿Sí? Entonces, ahora, ¿y en la muerte? ¿Y en la muerte qué es lo que pasa? Vamos a ir al Salmo 104. El Salmo 104 y el verso 29. Salmo 104, 29. Dice: escondes tu rostro, se turba, les quitas el hálito, dejan crecer, y entonces, ¿qué pasa con ellos? Se vuelven polvo. Entonces, no, ¿qué está diciendo acá? Aquí está diciendo lo contrario de lo que dijo allá en Génesis 2:7. Allá le dio el hálito en el aliento, y entonces se convirtió en un alma viviente, en un ser viviente. Pero aquí en el Salmo 104 dice: después de su rostro les quitas el hálito, es decir, el aliento le es retirado, y cuando el aliento le es retirado, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dejan de ser. Dejan de ser, se vuelve polvo. Ahora, interesante, hermano. ¿Por qué? Aquí en la bolsa de mi camisa tengo un papel y un lapicero. Ya no tengo más. Solo eso metí aquí. ¿Puedo sacar algo más que eso? No, no puedo, porque solo eso puse. Si Dios solo puso el aliento adentro de aquel cuerpo, ¿qué otra cosa más va a salir de ahí? Nada, solo el aliento. Entonces, cuando una persona muere, todo lo que sale es ¿qué? El aliento. ¿Estamos entendiendo? Amén. No hay más. Y es interesante porque cuando nosotros vamos al Evangelio de Mateo, vamos a Mateo, hermanos, el capítulo 27. San Mateo, el capítulo 27 y el verso 50. Mateo 27, 50. Ahí está describiendo el momento cuando el Señor Jesucristo muere. Está en la cruz. Y entonces dice
Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, ¿qué fue lo que dijo Jesús? ¿Cuál fue el clamor de Jesús? Justo antes de morir. Consumado es. Digo, consumado es, y antes había dicho, Padre, ¿por qué me has desamparado? Claro, después ese fue el clamor, ¿no? Pero dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, ¿qué dice que hizo? Entregó el Espíritu. ¿Qué es lo que entregó? El aliento. El aliento. Entregó el aliento. Note que ahí nos dice que entregó o que el alma se le salió y todo eso, hermano. Eso no existe. Eso no existe. Entregó el Espíritu, el aliento, el hálito, el rudo. Ahora, Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2. Y los versos 16 y 17. Segunda de Reyes, capítulo 2, versos 16 y 17. Bueno, no lo leo todavía, porque voy a poner el contexto. En el capítulo 2 de Segunda de Reyes nos habla del momento cuando Elías iba a ser llevado al cielo, ¿verdad? Y entonces ahí nos dice de que vino un carro de fuego que separó a Elías de Eliseo y que Elías fue llevado en un torbellino. Entonces, note, ¿para dónde iba Elías? Para el cielo. Para el cielo. Pero ¿por qué está diciendo todo esto? ¿Qué importancia tiene? Ahora vamos a leer los versos 16 y 17. Dice, claro, los que estaban ahí, ahora le hablan a Eliseo y le dicen, verso 16, y dijeron, he aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu Señor. Quizá lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, no enviéis. Verso 17. Mas ellos le importunaron hasta que, avergonzándose, dijo, enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales buscaron 3 días. ¿A qué pasó? No lo hallaron. Ahora no es interesante. Okay. Mire, con frecuencia, a veces cuando asistimos a un funeral, a veces escuchamos decir, y ahora fulano de tal ya se encuentra en la presencia de Dios. Y el cuerpo ahí está. Y el cuerpo ahí está. Y la vida no existe fuera del cuerpo. Entonces, cuando alguien dice, ahora está en la presencia de Dios, ¿está diciendo una verdad o está diciendo una mentira? Y hermanos, aquí es importante estos 2 versos que acabamos de leer. ¿Por qué razón? Porque aquella gente que estaba contaminada con esas ideas viene y dice, bueno, a lo mejor el alma se fue para el cielo
y el cuerpo, el espíritu lo tiró por ahí en algún lado. Vamos a buscar el cuerpo. Y entonces Eliseo le dice: no vayan, porque al cielo vamos con cuerpo. Porque la vida no existe sin cuerpo. No vayan, dice, es por gusto. Y entonces ellos dicen que no, pero es que hay que ir a buscarlo, hay que ir a buscarlo. A saber qué decían para enterrarlo. Y entonces, al final, pues, él se cansa y le dice: vayan a buscarlo. Entonces dice que 50 hombres salieron a buscarlo. 3 días pasaron buscando. ¿Y qué pasó? No lo hallaron. ¿Qué lo iban a andar hallando? Sí, hermanos, al cielo vamos por cuerpo, porque la vida no existe fuera del cuerpo. ¿Ah? Entonces, no lo hallaron, eran locos. Y en Génesis, el capítulo 5, Génesis. Capítulo 5. Y el verso 24. Dice, está hablando del caso de Enoc. Y dice Enoc: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llegó Dios. Primero, hermano, ¿qué significa caminar con Dios? ¿Qué significa eso? Estar en comunión. ¿No? Estar en comunión. Estar en comunión. ¿Y cómo sabemos que alguien está en comunión? Oramos, traemos el paso de Dios, a Dios, hacemos las cosas como Dios manda. Hacemos las cosas como Dios manda. Exactamente, caminar con Dios significa que Dios es la autoridad máxima para nosotros y que nosotros le hemos entregado nuestra vida y que nosotros somos obedientes. Eso es caminar con Dios. Vivimos el Evangelio. Porque, hermanos, no es lo mismo conocer el Evangelio que vivir el Evangelio. No es lo mismo. Y eso es lo que Enoc hizo. Dice que caminó con Dios. Y entonces, ¿qué hizo Dios con él? Dice, y desapareció porque le llevó Dios. Ahora, no sé. ¿Hallaron el cadáver? No. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hallaron? Porque se le llevaba con el cuerpo, ¿verdad? Y por eso es que allá en Hebreos, cuando vuelve a hablar de Enoc, dice: y no fue hallado, ¿verdad? Y no fue hallado. En Hebreos, el capítulo 11 y el verso 5, ahí dice, ¿verdad? Fue traspuesto, dice, por la fe. Enoc fue traspuesto y no fue hallado. Entonces, hermanos, debemos de tener clarito. Ahora, antes de ir adelante, cualquiera podría estarse preguntando, ¿no? Si al cielo vamos a ir con este cuerpo. ¿Cuál es la respuesta? No, este cuerpo no puede llegar ni 10 kilómetros allá arriba y se deshace. Con este cuerpo no podemos ir. Y por eso el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios, el capítulo 15, explica, dice,
que a la final trompeta todos seremos transformados. Y en ese capítulo dice que hay cuerpo celestial y cuerpo terrenal. El cuerpo terrenal dice que es corruptible. ¿Qué quiere decir eso? Corruptible quiere decir que este cuerpo, una vez que el alto lo abandona, se va a descomponer y va a volver a ser el polvo de nuevo. Recuerdan el caso del Evangelio de Juan, cuando Jesús va a resucitar a Lázaro. ¿Qué le dijeron las hermanas a Lázaro? Ya está descomponiéndose. ¿Por qué? Porque el cuerpo terrenal se descompone. Pero Dios es tan maravilloso, Dios es tan lindo, que va a cambiar este cuerpo mortal por un cuerpo inmortal. ¿Saben? El cuerpo inmortal ya no te enferma. Con el cuerpo inmortal podemos viajar a través del espacio. Para ir al cielo. ¿Cuándo nos va a dar ese cuerpo? ¿Cuándo? En la segunda venida de Cristo. Por eso anhelamos la segunda venida de Cristo. Amén. ¿Sabe qué? Ese cuerpo nuevo ya no tiene arrugas. No. Mi hermano, es interesante cuando uno compara las fotos de uno a una edad y compara las fotos cuando uno allá de 40 años atrás. Uno cambia algo distinto. Y entonces, ¿dónde te ves mejor? 40 años atrás, ¿verdad? Pero hermano, la buena noticia que tiene el Evangelio es que cuando Dios me dé ese nuevo cuerpo no va a ser como ahora, sino que va a ser como era 40 años atrás. ¿Verdad? Gracias al Señor, ¿sí o no? Amén. Voy a tener perro, hermano. Sí. Sí, hermano, es con ese cuerpo celestial con el que se va allá al cielo. Ese puede viajar por el espacio. Es el que Dios quiere darle a usted y quiere darle a todos. Amén. Ahora, mire, cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, nos dice el ministerio de curación de que Jesús dedicó más tiempo a sanar enfermos que a predicar. Ahora, pregunto, ¿y por qué Jesús hizo tantos milagros de sanidad? ¿Por qué? Para que la gente creyera. ¿Solo para eso? Porque él vino a sanar y Ajá. a buscar a que se perdido. Ajá, y que vino a sanar y a buscar lo que se había perdido. Son dos cosas, ¿no? ¿Sabes? Otro error que existe es pensar que a Dios el cuerpo suyo y el mío y el de la gente no le importa. Si así fuera, Jesús no se hubiera dedicado a limpiar a los leprosos, a devolver la vista a los ciegos, a levantar a los paralíticos. Simplemente Jesús se hubiera limitado a decirles: estás perdonado, tenés fe y va a ir al cielo. Pero no.
le devolvió la vista al ciego, limpió la lepra, levantó al paralítico. ¿Por qué? Porque el cuerpo nuestro le importa al Señor. Amén. Entonces, y recuerda nuestra lectura bíblica, tercera de Juan 2, ¿qué dice? Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas, ¿qué cosa? Salud, así como prospera tu alma. Y en la versión del 90 dice así como prospera espiritualmente. A eso se refiere. Al Señor le interesa que usted esté bien espiritualmente, pero también Dios quiere tenerlo bien físicamente. ¿Estamos claros? Ahora, hermano, Dios es amor. Dios es amor. Y todo lo que el Señor nos ha mandado, nos ha dicho, nos lo ha dicho porque nos ama. Amén. Mira, no se tiene la idea de que Dios dice algunas cosas como para mantenerlo a uno hostigado, ¿no? Como para incomodarme en la vida. No. No. Todo lo que Dios dice, lo dice porque nos ama. Lo dice para que seamos bendecidos. Por eso. Y hermanos, cuando nosotros entendemos eso, vamos entonces a ¿qué? Vamos entonces a decidir con facilidad ser obedientes. Yo voy a poner un ejemplo. Este es un ejemplo muy común y yo creo que muchos predicadores lo han puesto ya, pero voy a repetir. Usted es la mamá o el papá y tiene un niño. Y entonces el niño ve el fuego, pero él todavía no sabe qué pasa con el fuego, qué hace el fuego. Y entonces viene el niño y le gusta ver la llama y tiene curiosidad por tocarla. Y entonces el niño va a meter su dedito a la llama del fuego. ¿Qué hace usted? ¿Verdad? Uno le advierte y le dice, hijo, cuidado, eso duele, eso produce una llaga, eso quema. ¿Ah? No meta su dedito ahí. ¿Y por qué le dijo eso usted a su hijo? Porque lo ama. Eso es lo mismo que Dios hace. ¿Ah? Dios no quiere que usted se mete en problemas. Dios no quiere que usted arruine su salud. Y por eso es que Él nos ha dado una serie de consejos para cuidar el cuerpo, así como nuestra condición espiritual. Entonces, cuando Dios dice una cosa, nos la dice porque lo sabe. Y miren, Dios dio una serie de reglas relacionadas con salud desde el principio. ¿En qué momento el Señor dijo lo que deberíamos de comer? En la creación, en el principio. El Señor dijo que esta es la dieta mejor para ustedes. Coman esto. Y es interesante, porque hay estudios que dicen que la gente que come, así como Dios dijo, es una gente que vive más contenta, más creíble. Es una gente que es menos violenta, es menos agresiva. Es una gente que tiene mejor comprensión de las cosas
de Dios. Algunos comen solamente para satisfacer el paladar, porque les gusta. Hermano, cuidado, cuidado. Y entonces, claro, Dios dio una serie de regulaciones para que nosotros tengamos salud física. Y eso tiene mucha relación con la condición espiritual. Fíjense que Dios dijo, cuando estaban en el desierto, ustedes, les dijo, van a tener dentro de sus armas una estaca. Y esa estaca, dijo, va a servir ¿para qué? Para que cuando le dé ganas de ir, ahí no había algo, una vez. Entonces, digo, con la estaca, una barra. A ver, un modelo ese, hacerle ahí y lo tapan con cuidado. ¿Verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué el Señor le dijo eso? ¿Qué pasa cuando eso queda ahí encima en el aire? ¿Cómo? Para comenzar echa malolor. Y además de eso, contamina. Mire, hay un montón de lugares en donde es una suciedad por todos lados y los índices de infecciones gastrointestinales son altos. ¿Y por qué? Porque llegan las moscas, se para ahí y de ahí sale y se le para en la tortilla que ustedes van a comer. Entonces, ¿yo digo que hicieran eso por capricho? No. Además, note que yo le digo algo más. Además, le digo, recuerde, en el campamento andan los ángeles. Y los ángeles se disgustan cuando hay suciedad y hay desorden. Así que, ¿qué? No solo era el asunto físico, también había el asunto espiritual de por medio. Y hermano, nuestras casas deben dar testimonio de nosotros. Además, el Señor dijo, mire, cuando hay alguno que tenga ronchas en la piel que no se sabe qué es, vaya donde el sacerdote. El sacerdote estaba entrenado, ¿para qué? Para identificar la lepra. Y si llegaba alguien y el sacerdote le diagnosticaba lepra, ¿qué debía de hacer? Mire eso que pasó ahí en la pandemia, que decían la cuarentena, que inventaron los doctores. La cuarentena se le inventó Dios. Poniendo en cuarentena no a los sanos, sino a los enfermos. Les digo al leproso, ese lo van a poner en cuarentena, lo van a poner allá. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para que no contaminara a los demás, para que los demás no se enfermaran, para que los demás se mantuvieran sanos. Ahora, alguien podría decir, ay no, pero es que a mí eso me cae mal. ¿Cuál sería la consecuencia? Epidemia, pandemia. Entonces, entendamos eso. Ahora, durante el diluvio, ¿qué pasó? ¿Cuántos días estuvo el planeta sin poder cultivar nada, sin poder crecer nada? ¿Cuántos días? 150. 40 días, yo creo que sí. ¿Saben? Estuvo un año
150 por 2. Estuvo un año en la tierra que había. Recuerden, todo había sido inundado. Los muchos cerros que antes tenían buena tierra, toda la tierra con el agua se hizo lodo y vino a dar hacia abajo. Y entonces quedaron todas esas peñas peladas que uno ve ahora. Antes no estaban así. Y entonces toda la planta se murió. Quedaron enterradas. Y entonces, ¿ahora qué va a pasar? Pero hermano, Dios es lindo. Dios es maravilloso. Dios va adelante. ¿Sabe? Cuando Dios le da la orden a Noé de qué animales había que entrar en el arca, Él le dio una orden y le dijo: de los animales comunes entrarás, ¿cuántos? Una pareja, 2. Un perro y una perra. Un gato y una gata. ¿Ah? Un caballo y una yegua. Un cerdo y una cerda. Solo uno. Pero le digo, de los animales limpios, ¿cuántos? ¿Cuántos? 14, eso es. Son 7 parejas. Es decir, 7 vacas y 7 toros. ¿Verdad? 7 cabras y 7 cabras. 7 venadas y 7 venados. Y así por el estilo. Entonces, cuando el diluvio termina y salen, apenas hay unas hojitas queriendo brotar. No hay nada para comer. Y entonces Dios dice: ¿cómo? Les voy a dar permiso para que puedan comer carne. Pero no pueden comer carne de cualquier animal, solamente de los animales limpios. Ahora, suponga usted que la familia de Noé hubiera comido animales inmundos y se comen el gato. ¿Qué pasaría hoy? Se acabó la especie. Claro, no habrían gatos, ¿verdad? No habría. Pero sí se podían comer como una cabra o un cabro, ¿no? ¿Por qué? Quedábamos juntos, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre animal limpio y animal inmundo viene ¿desde cuándo? Desde siempre. Desde siempre. Además, esto es importante, debemos de recordar que en el santuario solo podían ofrecerse animales limpios: corderos, cabras, novillos, becerros, vacas, palomas. Pero no podía ofrecer usted un chancho. No podía ofrecer usted un perro. ¿Por qué? Pues son inmundos. O sea, para Dios es claro, ¿no? Y Dios nos da eso, esa indicación para nuestra bendición, para nuestra salud. Entonces, en el capítulo 11 de Levítico, ahí dice qué animales Dios permitió que se comieran y qué animales no. Entonces digo que estos animales que tienen 4 patas se podían comer, igual los que tienen pezuña en vida, y que rumian.
Rumiar quiere decir que el animal come, se va a echar allá abajo de un palo a la sombra y entonces ahora viene y regresa el zacate que se ha comido, lo regresa a la boca para masticarlo de nuevo y volverlo. Eso es rumiar. Entonces el Señor dijo que debía tener pezuña hendida y rumiar. Entonces, el cerdo, ¿tiene pezuña hendida? Sí, pero no rumia. Y por si usted no lo sabía, los órganos del cerdo se parecen mucho a los órganos del ser humano. Eso hace que las enfermedades del cerdo se le peguen fácilmente al ser humano. Entonces, no. De los animales de la tierra debe tener pezuña hendida y debe rumiar. Si no hace eso, no sirve, ¿verdad? El camello, aquí lo tenemos camello, pero el ejemplo, ¿no? Ese rumia, pero no tiene la pata hendida, la tiene igual que el caballo, ¿verdad? Entonces, hermanos, del agua, ¿cuál les digo que se podía comer del agua? Aletas y escamas. El que tiene aletas y escamas. ¿La tilapia tiene escamas? ¿Tiene aletas? La tilapia se puede comer. El bagre. ¿Por qué no? Porque no tiene escamas, es liso, igual que el tiburón. Tiene aletas, pero no tiene, ¿verdad? El cangrejo. Ninguna de las dos cosas. Ni escamas ni aletas. No. Los camarones. Tampoco. Y el otro día yo estaba presentando este tema a unos hermanos que no son de la iglesia y me dicen, pero es que el cangrejo es tan rico. Y entonces dice otro, es que son buenos, dice. Entonces le digo yo, buenos no son bellos, son sabrosos, pero buenos no, son dañinos. Y hermano, por si usted no lo sabía, los cangrejos, las conchas, los camarones, todos estos pescados lisos son pescados del fondo, donde está el lodo. Y toda la suciedad que viene cuando llega al agua se va para abajo. Y esos animales fueron puestos ahí para limpiar todo eso, no para ser comidos. Y bueno, hay mucho que podemos explicar acerca de esto, pero a nosotros debe bastarnos que Dios lo dijo. Y que Dios no se equivoca. Y que nosotros andamos ¿por qué? Por fe en la palabra de Dios. Ahora, y de los que huelen, ¿cuáles? ¿Cuáles? Los que comen granos, los que comen semillitas, las gallinas, las palomas, ¿verdad? Las codornices. Pero digo, el buitre, ¿cuál es el buitre? El sople. ¿Y por qué el sople no? El carroñero. Come cadáveres, come carne. Ningún ave que come carne, como parte de su dieta normal, el gavilán, el halcón, el águila, y todos los animales comen culebras. Entonces el Señor dijo, esos no, ¿verdad? Esos no. Y hermanos, cuando nosotros estudiamos, además de eso, la contaminación que hay de venenos, todos esos animales que comen carne, esos tienen mayores concentraciones de venenos que los que comen zacate y comen granos. Es increíble. Ahora, cuando Dios dice, coma esto y esto no lo coma,
Lo dice porque nos ama, porque quiere que tengamos salud. No es porque quiere evitarle a usted el sabor rico de los chicharrones. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros vivimos en la carne, vivimos para darle gusto al paladar. El otro día, viniendo de allá de los pastores para acá, venía una ancianita y le digo yo, ¿para dónde vas? Ay, para la clínica, súbase, le digo, lo voy a llevar. Y entonces, me la pongo para el día. ¿Y qué tiene? Le digo, es que soy diabética. Ah, ¿y qué tal? ¿Cómo le va? Mal. Y entonces, es que va a creer, me dice. El doctor me dijo que no coma esto, lo otro, pero no vas a comer. ¿Y como resultado qué? Está mal. ¿Ah? Hermanos, hay un montón que quieren tener buena salud y son desobedientes. Y después le echan la culpa al médico, el médico no sirve. Hermanos, no le echen las culpas a Dios. Si usted es desobediente, usted va a cosechar lo que siembre. Y si es obediente, va a cosechar también lo que siembre. ¿Verdad? Dios nos ama. ¿Y sabe qué? Él dijo lo siguiente: hoy ignoráis que vuestro cuerpo es ¿qué? Es templo del Espíritu Santo. Y que aquel que destruye el templo del Espíritu Santo, ¿qué va a pasar? Él será destruido. Hermanos, si su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el apóstol dice que ya no nos pertenece. Ahora le pertenece ¿a quién? Le pertenece a Dios. ¿Ah? Y entonces ahí está el dilema, ¿no? Si yo vivo según la carne, es mentira que me entregaron. Si yo vivo según el Espíritu, ahora soy obediente. Porque nadie, el Espíritu Santo no lo va a llevar a usted a hacer locuras, a ser desobediente. El Espíritu Santo lo que va a hacer con usted es hacerlo manso, es hacerlo humilde, es hacerlo obediente. ¿Ah? Hacerlo amoroso. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en su vida. Y es interesante, ¿por qué? Porque mucha gente cuando hablamos de esto dice, ah sí, pero la Biblia dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida. Hermano, voy a explicar. ¿Y qué quería decir eso? Quiere decir lo siguiente. Quiere decir de que usted no va al cielo por no comer cerdo, por no comer conchas. Si alguien piensa que la salvación la va a conseguir solamente dejando de comer las cosas inmundas y que eso lo va a salvar, está equivocado. ¿Por qué? ¿Qué necesitamos para ser salvos? A Cristo. Entonces, claro, el reino de los cielos no se lo gana a usted por no comer esto o lo otro. El reino de los cielos usted lo recibe como un regalo cuando usted acepta a Cristo. ¿Ah? Y entonces, pero cuando usted acepta a Cristo, el Espíritu Santo va a venir a gobernar su mente y su corazón y lo va a transformar. Y entonces va a ser obediente y entonces ya no va a comer aquello. ¿Estamos entendiendo? Sí. Porque ocurre de que hay un montón de gente afuera que son ateos, que son incrédulos, pero todas esas sociedades no se las comen. Son veganos. Son veganos. Ellos han entendido de que
han entendido de que eso es malo. Y entonces, si el reino de los cielos fuera comida y bebida, esos ateos, esos incrédulos que se han hecho vegetarianos, por ejemplo, tendrían ganado el cielo. Pero no, nadie se gana el cielo por eso. Al cielo vamos por gracia de Cristo. Pero cuando la gracia de Cristo viene a usted, la gracia de Cristo lo hace obediente. Así es el asunto. Entonces, hermano, en 1 Corintios, mire, hay gente que dice, no, pero mire, ¿qué es lo de la comida? Eso no tiene importancia. Le pregunto, ¿en qué consistió el primer pecado de la humanidad? ¿Ah? En comer. En comer. Eva comió algo que Dios le había dicho que no comiera. Y cuando Satanás llega a tentar a Jesús en el desierto, ¿a qué lo tienta? A comer pan. Convierte la piedra en pan y comenzar a comer. Te estás muriendo de hambre. ¿Y te estabas muriendo de hambre Jesús, sí o no? Sí, claro que sí. Entonces, note la tentación de comer. Pero en 1 Corintios, el capítulo 10 y el verso 31, hay un pasaje que seguro usted ya conoce. ¿Qué dice? Dice, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahora, note lo que dice. El texto no dice si coméis, comer para satisfacer tu apetito pervertido. No dice así. Dice, si coméis o bebéis o cualquier otra cosa, hacedlo todo para qué? Para la gloria de Dios. Entonces, hermano, yo le pregunto, que usted ande comiendo conchas y comiendo cuzuco, y comiendo cuche, eso le da gloria a Dios. ¿Qué es interesante? Cuando ustedes se comen los chicharrones, y yo a veces no se los como, ¿qué significa ese hecho de que usted se los coma? Significa, a mí no me importa lo que Dios dice. A mí lo que me importa es satisfacer mi gusto. ¿Es grave eso? Totalmente. Porque eso significa que usted desconoce la autoridad de Dios. Hermano, no es cualquier cosa. Algunos así lo ven, ¿verdad? No es cualquier cosa. Mi hermano, miren, ¿usted cree que es por gusto que cuando Dios, el Señor Jesús, le saca los demonios a aquellos? Entonces los demonios le dicen, momento. Si nos vamos a sacar de este endemoniado, danos chance de irnos para dónde. Una cosa. Ay, Dios mío. Había dice una manada de cerdos. Y los demonios dijeron que eran los cerdos. ¿Y por qué querían ir ahí? Porque eran el mundo igual que ellos. Los demonios son espíritus inmóviles, ¿verdad? Y entonces, ahora es interesante, hermano. ¿Por qué? Cuando los demonios entraron en los cerdos, ¿qué pasó con los cerdos? Los cerdos salieron espantados y se aventaron en un barranco. Y entonces, ¿qué pasó con ellos? Se ahogaron. Mi hermano, usted debe aprender a pensar un poquito. Mire, cuando el Señor Jesucristo multiplicó los panes y alimentó a aquella multitud de personas,
después de que ya habían comido, ¿qué dijo que había que hacer con el pan? Recoger. Recojan los pedazos, dijo, para que no se pierda nada. Era pan, era comida sana. Entonces el Señor dijo, recojan los pedazos para que no se desperdicie, para que no coman. Ahora le pregunto, ¿cuántos cerdos mandó a sacar el Señor para que los destazara? ¿Cuántos? ¿Y por qué? Porque eso no es comida. Por eso. Ahí quedaron. Hermano, ¿es claro? ¿Es claro? Claro, ¿verdad? El problema es que, como muchos dicen, no hay pueblo ciego que no quiere. Hermanos, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y en 1 de Tesalonicenses, el capítulo 4, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. El verso 3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de complicaciones. Entonces, la voluntad de Dios dice que seamos santificados. Ahora, y ahí en la primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, en el verso 23, dice así: y el mismo Dios de paz os santifique, ¿cómo dice? Por completo, y todo vuestro ser, dice, espíritu, alma y qué cosa, y cuerpo, y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿estamos claros? Amén. Recuerden, la vida no existe fuera del cuerpo y Dios porque nos ama. Porque todo lo que Dios hace, lo hace porque nos ama. ¿Verdad? Nos manda que hagamos estas cosas. Ahora yo te pregunto, ¿gana algo Dios con que usted deje de comer los animales inmundos? ¿O que usted sea limpio? ¿Gana algo Dios con eso? No. ¿Quién gana? Usted. Y si usted se vuelve rebelde y desobediente, ¿quién pierde? Dios pierde. Entendamos, hermano, ¿verdad? Entonces, y claro, y recuerden, vamos a ir al cielo con ese cuerpo semejante al que Jesús tenía cuando resucitó. A mí me encanta ese pasaje, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús llega a donde están reunidos y algunos ahí no creen. Y entonces Jesús les dice algo: tóquenme, para que vean que no soy un fantasma, que no soy un espíritu. Tóquenme. Y todavía a Tomás le dice: Tomás, ¿no dijiste que no ibas a creer si no mirabas las cicatrices? Y si no las tocaba, al director tocadas. ¿Tenía cuerpo Jesús, sí o no? Claro. Esa misma clase de cuerpo que tenía Jesús cuando fue al cielo es la que Él le va a dar a todos aquellos
que me reciban. A todos aquellos que permanezcan, a todos aquellos que decidan que entregarle su vida y ser obedientes. Porque tienen fe en Él, porque tienen fe en su palabra. Hermanos, que Dios bendiga a cada uno. Amén. Y que sabiendo estas cosas seamos sabios y vivamos de acuerdo con Dios. Que Dios nos bendiga. Amén.